Y pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito de clasificación de las fracturas expuestas y por qué es necesario actualizar los conceptos que ya conocemos. Antes de empezar, pues no tengo ningún conflicto de interés y los objetivos para esta charla básicamente es conocer las clasificaciones actuales, reconocer cuáles son las utilidades que nos brindan las clasificaciones, aprender a aplicarlas e interpretarlas adecuadamente y por último implementar el uso del sistema de evaluación del Hospital de Ganga que vamos a ver a continuación. Entonces lo importante es por qué clasificar. Número uno, para todos hablar el mismo idioma. Número dos, para poder caracterizar qué tan severa o no es la lesión a la que estamos enfrentándonos. Número tres, y algo muy importante es que nos dé unas guías de qué debemos hacer frente a la situación en la que nos estamos presentando. Número tres, identificar factores de riesgos asociados a la fractura expuesta que pueden llevarnos a desenlaces no adecuados y sugerir pronósticos o desenlaces en cuanto al tratamiento. Hablando un poquito de clasificaciones, la primera, Gustilo y Anderson, 1975. Gustilo clasifica las fracturas expuestas en base a la pérdida de tejidos blandos. Y él clasifica en 1, 2 y 3 en base al tamaño de la herida, como ya nosotros muy bien sabemos. Luego él se da cuenta que la clasificación se queda un poco corta y le falta. Entonces en 1983 él agrega 3 subgrupos para la clasificación de tipo 3, grupo A, grupo B, grupo C. Como ya sabemos, A nos permite cobertura, B no hay defecto de cobertura y C pues ya tenemos una lesión vascular. Y lo último, en 1990 él se da cuenta que todavía le falta un poquito a la clasificación y agrega 2 criterios. Uno es contaminación masiva y el segundo criterio es desperiostización masiva. Pero aquí tenemos un problema grande. Estos 2 criterios son totalmente subjetivos y no hay manera de medir. Para mí lo que puede ser masivo, para ustedes tal vez no lo es, o cómo yo logro medir el grado de contaminación. Entonces ya aquí empezamos a ver una incongruencia y que nos puede llevar a tener errores. Esto es un estudio muy interesante donde agarran a múltiples cirujanos, le presentan fotos de fracturas expuestas y los ponen a todos a clasificar, a ver qué tanta confianza interobservador se encuentra. Y se dieron cuenta que menos del 60% de las personas se ponían de acuerdo en base a qué es lo que estaba sucediendo. Entonces tenemos criterios que no son cuantificables y tenemos una definición muy variable en el grupo de las fracturas expuestas grado 3B específicamente. Entonces, ¿por qué clasificar? ¿Hablamos un mismo idioma? No. ¿Evaluamos la severidad de la lesión? Sí. ¿Pauta guías de manejo? No. ¿Identifica factores de riesgo? Pues tampoco. ¿Y sugiere pronóstico? Pues no. Entonces tenemos una clasificación que verdaderamente nos puede ayudar a confundirnos en vez de ayudarnos. Segunda clasificación, como mencionó el doctor Pinzón, una clasificación AO. Esta clasificación es muy comprensiva, pero a la vez es muy difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque tiene muchas partes, y muchas partes que requieren mucha memoria, y en el momento de la acción muchas veces se nos pasan cosas por alto. Entonces podemos pecar por no evaluar las cosas como Dios manda. Interesante, un estudio en 1993, ellos lo mismo, sientan a varios cirujanos y los ponen a todos a tratar de ponerse de acuerdo en cuanto a la clasificación AO de las fracturas expuestas. ¿Qué encuentran ellos? No nos aporta un manejo, es de muy difícil utilidad porque hay que recordarse de muchos criterios, es muy complicado utilizarla y hay nuevamente términos muy subjetivos como el grado de contaminación. Entonces, ¿hablamos un mismo idioma? En este caso sí. ¿Evaluamos la severidad de la lesión? Pues también. ¿Tenemos guías de manejo y tratamiento? No. ¿Identifica factores de riesgo? Pues sí. ¿Y sugiere un pronóstico o desenlace de lo que va a suceder a futuro? Pues tampoco. Entonces es una clasificación que se queda corta. Luego, en base a esto, la Organización Internacional del Trauma, la OTA, hace otra clasificación. Y en ellos, ¿qué encuentran? Ellos encuentran que esta clasificación básicamente sirve para definir cuándo amputo y cuándo trato de salvar. Pero todo lo demás lo deja en grises. Entonces es muy difícil poder definir o tratar de llegar a un consenso sobre el manejo, que al final es lo que nos importa a nosotros. ¿Qué voy a hacer
con lo que tengo al frente. Nuevamente, hablamos un mismo idioma, sí, evaluamos la severidad, sí. En este momento de las pautas, cabe destacar que la única pauta que nos brinda ella es cuándo debemos amputar. Identificamos factores de riesgo, sí, y sugerimos pronóstico, no, y seguimos con un déficit en cuanto a para qué usamos una clasificación. Y entonces entra a regir el score del hospital de Ganga. Cabe destacar que este score fue desarrollado en India, en un hospital de trauma, donde ellos reciben miles de pacientes mensualmente. Y entonces los investigadores se pautan un objetivo principal. ¿Qué queremos lograr haciendo una nueva clasificación? Que sea una herramienta que nos ayude a tomar decisiones, tener un criterio definitivo, cuándo amputo, cuándo salvo una extremidad, eliminar por completo una mala interpretación o una confusión de criterios y, si se dan cuenta en esta parte muy importante, manejo óseo. El manejo óseo generalmente es casi estándar. Tenemos una fractura, hay que fijarla, hay que lavarla, tenemos un defecto, hay que alargarlo, hay que acortarlo, pero ¿qué hacemos con los tejidos blandos? Nadie nos dice una pauta a seguir en cuanto en base a los tejidos blandos se refiere. Y esta clasificación busca rellenar un defecto que nos dejó la clasificación de Gustillo y Anderson, específicamente en el grupo de las 3B, porque el grupo de las 3B es una lesión amplia que pues tiene cobertura, pero ¿de qué tamaño es la lesión? ¿Qué tanto defecto óseo puede o no haber en la misma lesión? Entonces vamos a ver un poquito más de qué se trata este score. Este score evalúa 3 cosas específicamente y les da puntuaciones. La primera que evalúa es la piel. Y como pueden ver en la imagen inferior, le va dando puntuación 1, 2, 3, 4 y 5 dependiendo de la severidad. Grado 1, una herida cortante que no está sobre el sitio de la fractura. Grado 2, una herida cortante que está sobre el sitio de la fractura y permite el cierre. Grado 3, tenemos una herida sobre la fractura, pero que definitivamente no tenemos cobertura de piel. Grado 4, lo mismo que grado 3, pero sobre la fractura, y grado 5 ya son defectos circunferenciales o, como mencionó el doctor Pinzón, los de Glovin. En cuanto a los tejidos funcionales, evaluamos prácticamente lo mismo, 5 puntos. Punto 1, si hay una lesión parcial músculo-tendinosa. Número 2, si la lesión es completa pero puede repararse. Número 3, si la lesión es irreparable. Número 4, pérdida de un compartimento muscular o tendinoso. Y número 5, la pérdida de 2 o más compartimentos o una amputación subtotal. Luego tenemos la parte de las lesiones óseas. Y las lesiones óseas las dividimos nuevamente en 5. Número 1, fracturas simples. Que el defecto o el compromiso óseo sea menos del 50% de la circunferencia. Número 2, lo mismo, pero con un defecto o que afecte el 50% de la circunferencia. Número 3 son fracturas segmentarias o con gran conminución. Número 4 son defectos óseos de menos de 4 centímetros. Y el número 5 son defectos óseos de más de 5 centímetros. Cabe destacar que cada una de estas se le da un punto. 1, a la 1, 1, a la 2, 2, y así nos vamos. Un punto a cada una. Algo muy importante que no toma en consideración ninguna otra clasificación, y son las comorbilidades del paciente. No es lo mismo una fractura expuesta de tibia en un paciente diabético, no es lo mismo en un paciente deportista sano, no es lo mismo en un paciente diabético, fumador y con insuficiencia vascular, y todas estas son cosas que nos pueden ir complicando el manejo y el pronóstico de la misma. Entonces, muy interesante, esta clasificación toma puntos específicos a tener en consideración. Por ejemplo, no sé cómo suceder acá, pero en mi país es muy común que por muy mal sistema prehospitalario las lesiones demoren 12, 24 hasta 48 horas en llegar al sitio donde van a recibir la primera atención. Entonces ellos describen que una limpieza demorada más de 12 horas le agrega 2 puntos a la clasificación, y cabe destacar que cada comorbilidad, en vez de agregar un punto, agrega 2. Contaminación orgánica, llámese establos o marinas o alcantarillas, 2 puntos más. Mayor de 65 años, 2 puntos más. Diabetes mellitus, enfermedad
vascular, ya sea cardíaca o vascular aislada, son 2 puntos más, politrauma o embolismo graso, 2 puntos más, shock o presión arterial sistólica menor de 90, 2 puntos más, y pues el síndrome compartimental le agrega 2 puntos más. Ahora bien, probablemente se preguntan, ¿ahora qué hago con todos estos puntos? Tengo uno aquí, 2 acá, 3, 4 y voy sumando. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nos ayuda para poder tomar decisiones. ¿Y qué dice Ganga? Ganga dice que todo score por debajo de 14 es apto para un salvamiento. Todo score por arriba de 17 se beneficia de una amputación inmediatamente. Y ahora la pregunta es, ¿y qué hago con el 15 y con el 16? Porque me quedan 2 números en el medio. Entonces, ellos lo que dicen es que 15 y 16 quedan a criterio del cirujano y la expertise del centro. No todos tenemos cirujanos plásticos en nuestro centro, no todos tenemos angiógrafos, no todos tenemos dermátomos. Entonces va a depender mucho de la experiencia del cirujano y la complejidad del centro en la que se reciba el caso. Pero esto es como una pauta o una guía para saber en base a qué actuar. Ahora, lo lindo de esta clasificación es que ya tenemos un número, menos de 14 vamos a salvarla, listo, pero ¿cómo vamos a salvarla? Y entra a regir este algoritmo, lo voy a simplificar un poquito más, y tenemos esto. Tenemos un paciente con un score de Ganga menos de 14, extremidad salvable. Ahora, ¿qué hacemos? Regresamos al score de piel, 1 o 2. Si el score de piel es 1 o es 2, tenemos 2 rutas. Si el score total es menos de 9 y podemos lograr una fijación estable, tenemos márgenes sangrantes, se puede cerrar la herida sin una tensión excesiva y no hay una mayor contaminación, ellos te recomiendan, considera un cierre primario de la herida. Ahora, si tenemos un score total mayor de 10, inmediatamente, aunque se cumplan las características previas, ellos consideran que debe ser un cierre por segunda intención o un cierre demorado, debido a que el nivel de contaminación o la gran energía del trauma puede afectar la resolución de los tejidos blandos en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un score de piel por arriba de 3? Y aquí es la parte interesante de la clasificación. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Ellos se dieron cuenta que cada vez que había un score de piel de 3 o más, inmediatamente significa cirujano plástico o necesidad de ortoplástica. Por lo menos en el hospital donde yo trabajo, no tenemos un servicio de ortoplástica como tal, entonces dependemos mucho del trabajo en conjunto con los cirujanos plásticos, y esa es la importancia de esto. Entonces, score total de 3 o 4 a nivel de piel, vamos a ver qué opciones tenemos, y como muy bien habló el doctor Pinzón, entonces entramos en lo que viene siendo la escalera reconstructiva. Y por eso es la importancia de tener o una mancuerna con un cirujano plástico o un servicio de ortoplástica dentro del mismo servicio de ortopedia para asegurar que el manejo no se difiera, no se retrase, porque sabemos que retrasarlo puede traer consecuencias para el paciente. Ahora, ¿por qué clasificar? ¿Hablamos un mismo idioma? Sí. ¿Evaluamos la severidad de la lesión? Sí. ¿Nos da guías de manejo? Sí. ¿Identificamos factores de riesgo? Sí, nos está dando las comorbilidades y sugiere un pronóstico de qué va a suceder. Importante, ahora ustedes se quedaron en la cabeza, chuzo, tengo que ponerme a calcular un poquitón de números, no me voy a acordar de esto, no se preocupen, hoy en día en la era tecnológica existe esta hermosa aplicación, se llama GHOISS. ¿Y qué es esta aplicación? Pues no es más, es que es una guía, uno la abre y uno le da a calcular. Y en base a las preguntas siguientes, él te va tirando información. Primero, piel. 1, 2, 3 o 4. Seleccionamos, en este caso 2. Pasamos a la parte muscular. ¿Cómo está la parte muscular? ¿Tenemos defecto? ¿No tenemos defecto? Digamos que en este caso 2, no había problema. Pasamos a la parte ósea. ¿Cómo está la fractura? Clasificamos la fractura, le damos a la siguiente. Vienen las comorbilidades. Ponemos las comorbilidades y la última diapositiva o pantalla que nos va a tirar la aplicación va a ser el algoritmo. Entonces, ya sabemos el score total, lo vamos a ver aquí arriba, lamentablemente se ve pequeño, pero es 9. Entonces, 9 menos de 14, sí. Pasamos al siguiente reglón. 9 o más de 9. 9. Recordamos que podemos ir a cierre primario. Entonces, tratemos de unificar los criterios, hablar un mismo idioma, y de esta manera va a ser mucho más fácil
poder llegar a los resultados. Hay algo muy interesante que también se le agregó a esta clasificación, y ellos no le llaman clasificación, le llaman sistema de evaluación. Y este fue un estudio que se hizo luego de que salió la clasificación. Unos gringos se dieron cuenta que en base al score de Ganga, ellos podían predecir ciertos parámetros. Por ejemplo, cuántos días va a demorar un paciente hospitalizado, cuántas cirugías va a requerir un paciente, cuántas admisiones o readmisiones, qué tanto score funcional o no voy a tener. Entonces esto te da un pronóstico antes de tú empezar a tocar el paciente, de poder hablar con él y decirle, señor, mira, esto es un trazo complejo, vamos a necesitar mínimo 4 o 5 cirugías, para que él también entienda por qué es que va a demorar su tratamiento y todo lo que conlleva el tratamiento del mismo. Para llevar a casa, las clasificaciones antiguas verdaderamente ya hoy en día, 2023, están obsoletas. Hay nuevas escalas de evaluación que son mucho más objetivas, 100% reproducibles con la aplicación que les mostré. Hay criterios específicos, ya no son criterios subjetivos para ofrecer manejos adecuados. Disminuye las recaídas y las reintervenciones, porque como siempre le digo a mis residentes, hay que hacer las cosas bien a la primera. Y lo otro es que Ganga nos ayuda a dar un pronóstico de qué es lo que va a suceder con este paciente en el tiempo, y de esa manera, si recae o si hay reintervenciones, ya por lo menos tú sabías que era algo esperado y que no es que tu tratamiento falló como tal. Solo en modo de comercial, recordar que ahorita para el año 2024 vamos a tener unos cursos en Colombia, van a ser muchísimos cursos en un mismo mes. Los invitamos a todos para que estén presentes y podamos expandir entonces nuestros conocimientos. Muchas gracias. Pregunta. Claro que sí. Ok, lo que estamos haciendo en mi hospital es que usamos las dos, para no perder la costumbre. Y verdaderamente, ¿por qué lo hacemos? Porque los funcionarios más antiguos todavía les es muy difícil pensar de que una clasificación expuesta no lleve el nombre de Gustilo y Anderson. El problema es que, como vemos, no nos da un pronóstico y verdaderamente nos puede ayudar a confundirnos un poco más de ayudarnos. Y hoy en día lo que necesitamos es simplificar las cosas. Demasiados problemas tenemos todos en la cabeza para estar pensando en más problemas. Entonces, mientras más fácil y digerida esté la información, mejores decisiones y mejores actos podemos realizar nosotros. Entonces, yo les recomiendo que no es que dejen de usar Gustilo, porque probablemente alguien se ponga bravo, pero utilicen las dos y se van a dar cuenta de que van a tener muchas más herramientas para poder tomar decisiones.